Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Muchos de nosotros hemos aprendido un segundo idioma, aparte de nuestro idioma materno. Cuando aprendemos un nuevo idioma, hay un momento en el cual comprendemos más de lo que podemos expresar. Y a veces nos ha ocurrido que nos hacen una pregunta y nos quedamos sin respuesta porque tenemos que elegir las palabras de una manera adecuada, mucho más consciente, o no tenemos el vocabulario necesario, pero hemos comprendido y no podemos expresarlo. Muchos de nosotros hemos estado en esa situación en algún momento al aprender una segunda lengua. Sería injusto que a partir de que no podemos expresar o dar una respuesta de una manera inmediata o darla simplemente, la otra persona presumiese que no hemos entendido. Pues bien, hemos entendido, pero no podemos expresarlo. Eso ocurre mucho dentro del mundo del autismo. En el autismo podemos encontrar discapacidad, que no es lo mismo que incapacidad. A veces se asume que las personas autistas son incapaces de determinado tipo de aprendizajes, de determinado tipo de expresiones, de determinado tipo de realización de tareas. Muchas veces ocurre, es que yo no le exijo esto o no le pido esto porque es autista. O no le digo esas cosas porque no me va a entender porque es autista. Ahí lo que estoy presuponiendo es una incapacidad. Mucho más ocurre esto cuando la persona autista es no hablante. Si es no hablante, entonces probablemente las expectativas del interlocutor a veces son mucho más bajas y no dice o intenta consultar a la persona autista no hablante porque asumo que si no hay una capacidad de respuesta, entonces tampoco es que me entienda. Como en el ejemplo que pusimos hace un rato y como demuestran numerosos estudios, el ejemplo que pusimos cuando hablábamos de aprender una segunda lengua, muchas personas autistas no hablantes pueden comprender muy bien el lenguaje, lo que no pueden hacer es expresarlo. Si yo presumo que es incompetente para comunicarse y no que tiene una discapacidad del habla, es la diferencia esencial entre decir, bueno, no puede comunicarse, no entiende, o decir, no es que hay una incapacidad, es que hay una discapacidad, ¿no? Para utilizar el lenguaje como lo usamos usualmente y por eso voy a darle un sistema de comunicación aumentativa alternativa, ¿no? Entonces, la manera en que vemos a la persona y presuponemos ciertas cosas puede cambiar absoluta y totalmente la forma como nos vinculamos con el otro. La profesora en Donnellan en el año de 1984, ¿no? Fue la primera que empezó a hablar sobre el tema de presuponer competencia, ¿no? ¿Qué significa presuponer competencia? Es presuponer que la otra persona es competente, bajo el principio de cuál es la presunción menos peligrosa para la persona con la que estoy interactuando, para la persona discapacitada con la que estoy interactuando. ¿Presuponer que es incompetente o presuponer que es competente? Si presupongo que es incompetente, probablemente estoy privando a la persona, ¿no?, de una serie de cosas que no la privaría si es que presumo que es competente. Nuevamente, en nuestro ejemplo de la persona autista no hablante, ¿cuál es la presunción menos peligrosa? Bueno, si presumo que es incompetente y no hago nada para averiguar si hay alguna otra manera por la cual puede comunicarse, esa presunción es peligrosísima para el bienestar de ese individuo al cual lo estoy privando de su derecho humano a la comunicación, ¿no? Y lo estoy condenando a una frustración constante y al surgimiento de una serie de traumas de desarrollo justamente por poder entender y no poder comunicarse.
Ahora, si presupongo que la persona es competente y tengo que darle un sistema de comunicación aumentativa alternativo, la inversión que tengo que hacer es enseñarle un sistema de comunicación aumentativo alternativo. Si eso falla, ¿qué es lo que habré perdido? Habré perdido probablemente el tiempo invertido en enseñarle ese sistema de comunicación aumentativo alternativo, pero será en pro de qué? Será en pro del bienestar de la persona, ¿no? Lo otro, lo que va a generar es la perpetuación de un malestar. Aquí es abrir una puerta al bienestar. Y a lo mejor me doy cuenta, oye, ese sistema no funciona, pero este de acá sí. Porque eso es importantísimo también dentro de la presunción de competencia. Probablemente la manera como yo estoy enseñando no es la correcta. La manera como yo estoy enseñando no se adecua a las necesidades y a la forma de comprensión de la persona. Presumir competencia también es poder cambiar la manera como estoy brindando yo la información, ¿no? Entonces, si no me entiende, no es por incompetencia de la persona, sino que probablemente es porque yo no estoy siendo lo suficientemente capaz de dar la información de una manera en que sea comprensible, ¿no? Entonces, presumir competencia. ¿Por qué tengo que presumir competencia frente a las personas autistas? Por una serie de cosas. No solamente por un tema, digamos, mínimo de empatía y poder llegar a verse en el rostro de la persona divergente, por más divergencias o por más discapacidad que nosotros veamos, el encontrar esa base de semejanza que nos hace humanos es lo que marca la diferencia, y desde el paradigma de la neurodiversidad, el poder entender, ¿no?, de que los cerebros y mentes humanos existen en una serie de continuos, digamos, de competencias, y que no es que haya un tipo de cerebro que sea mejor que otro, ¿no? Todos están calibrados para funcionar de determinada manera, y si queremos encontrar la humanidad, la condición humana que está a la base entre todos nosotros, pues no tenemos que pensar que hay un tipo de cerebro normal o una única forma de aprender y enseñar, sino poder adaptarnos, ¿no?, y poder enseñar e interactuar de otras maneras y de otras formas, ¿no? Eso expande nuestro sentido de humanidad y nuestra comprensión de la condición humana. Entonces, presumir competencia es reconocer los derechos humanos en todas las neurodivergencias y dentro de la discapacidad. Segundo lugar, presumir competencia supone, ¿no?, entender realmente lo que es la discapacidad. Discapacidad no implica incapacidad. Las personas se encuentran en situaciones de discapacidad porque la sociedad pone determinado tipo de barreras, y eso me discapacita en mi intento. Puedo tener ciertos impedimentos, y al intentar interactuar con un entorno que no está lo suficientemente adecuado, soy discapacitado por el entorno, ¿no? O, teniendo los ajustes y las acomodaciones, sigo estando discapacitado porque requiero de apoyos y de cuidados que debo tener porque son mis derechos, ¿no? Pero no tiene que ver con un tema de que no pueda acceder o no pueda hacer ciertas cosas o no pueda comprender, aprender, expresarme, interactuar, como sí puedo hacerlo, ¿no? Discapacidad no es lo mismo que incapacidad. Tengo que dar los apoyos y los ajustes necesarios por el bienestar de la persona, ¿no? Eso es lo importante. La existencia humana, ¿no?, no se mide por lo que la persona puede hacer, sino su valor está en lo que la persona es. Tengo que dar los apoyos y los ajustes que sean pertinentes. Y por último, como decía Donnellan, presumir competencia supone que es, digamos, lo más beneficioso para el individuo. ¿Cuál es la presunción menos peligrosa para el individuo? ¿No? Siempre va a ser menos peligroso y más beneficioso para el individuo presumir que es competente y que tengo que enseñar, interactuar o buscar la respuesta del otro de una manera que le sea comprensible, ¿no?
Si yo presumo que el otro es incompetente, entonces no hay nada más que hacer. Pero habré condenado, digamos, a esa persona dentro de mi presunción de incompetencia a que no sea partícipe de la condición humana, ¿no? A verlo como menos humano, a verlo como un humano de segunda categoría. Si yo presumo competencia, pues puedo integrarme yo con él, digamos, a la humanidad y buscar formas en que podamos comunicarnos y que podamos interactuar. Presumir competencia no es, a veces como se quiere ver, romantizar, digamos, la discapacidad o no dar los cuidados necesarios. No, presumir competencia tiene que ver con que voy a negociar también ese cuidado que doy a la otra persona en la medida que el otro pueda dárnoslo. O sea, a lo mejor la persona no necesariamente, digamos, puede decidir sobre ciertas cosas y necesitará un cuidador para eso, pero puede decidir sobre otras. Presumir competencias también supone ver cuáles son las cosas que las personas sí pueden decidir, por pequeñas y cotidianas que sean, y negociar ese cuidado en el día a día. Dar los aprendizajes, buscar las expresiones que se requieran. Presumir competencia es reconocernos humanos el uno para el otro y atrevernos a entrar en una comunicación radicalmente humana, semejante, comprendiéndonos como semejantes dentro de toda nuestra diversidad y diferencias. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y con ustedes será la siguiente semana.